Paz de Cristo, hermanos, es un gusto para mí saludarle una vez más, que podamos reunirnos virtualmente para estudiar la palabra de Dios y recibir el consejo que nos ayuda para ir creciendo. Estamos trabajando en el área de la mayordomía y en este día vamos a tratar el siguiente tema: la mayordomía de las palabras que confesamos. Voy a estar leyendo la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Leo en el nombre del Señor Jesús. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Es muy importante entender el poder de las palabras que hablamos, darles la importancia de vida, cuidar lo que hablamos y hacer que nuestras palabras sean más bíblicas. Nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones cada día. Ahora bien, entiéndase por situación nuestro entorno, es decir, nuestro cuerpo, nuestra mente, espíritu, alma. Cuando hablamos de situación, hablamos del hogar, hablamos de nuestra esfera de influencia, donde nosotros podemos ser protagonistas. Así como nuestra actitud determina nuestra derrota o victoria antes de hacer nada e independientemente de los recursos con que nosotros contamos, las palabras que confesamos también nos dictan un camino a seguir. Nuestro cuerpo escucha lo que hablamos. Al hablar, influenciamos sobre nosotros mismos. Podemos cambiar una situación en que nos encontramos al saber la palabra de Dios y confesar lo que dice. ¿Cree usted que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que sus promesas son verdad? Lo dijimos. Si tenemos una promesa de Dios, tenemos algo más importante que un contrato. Si hago lo que Dios manda, lo que confesaron los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego ante el rey: no te vamos a adorar, rey. Nosotros tenemos un Dios y a ese adoramos, y Él tiene poder para librarnos del horno, librarnos de ti, librarnos de cualquier cosa, y si no, nosotros a Él servimos. Ellos confesaron su fe, su seguridad, la preeminencia de Dios, y aunque eran cautivos, prisioneros, y entraron atados a las llamas del horno, fueron libres y fueron también engrandecidos. La situación, los aspectos de la situación la misma: un rey, un horno, fuego, ellos esclavos, pero todo cambió para bien por la palabra que confesaron. Muchas veces el único límite que hay para cambiar una situación es si usted puede creer y confesar la palabra de Dios sobre aquello que le está sucediendo. La situación nunca cambiará hasta que cambiemos las palabras que estamos diciendo sobre ello. Usted y yo tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué vamos a hablar? La palabra que el Señor nos ha dicho y confesar lo que Él dice. Proverbios 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. El énfasis está en el poder de la lengua. Usted puede obtener bendición o maldición con su boca, según la palabra que usted habla. Mateo 12:37 dice: porque tus palabras porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Las palabras crean cuadros en nuestra imaginación y en nuestro pensamiento. Aquí ya se determina la verdad. Cuando la pensamos, pienso, luego existo, dijo alguien. Vivimos de acuerdo a lo que planeamos, a lo que pensamos. Con las palabras que confesamos, creamos cuadros, imaginamos situaciones en nuestra mente, y esas a veces determinan la situación como la enfrentamos. El primer cuadro que usted debe dibujar bien es el cuadro que le pinta a usted, su identidad, quién es. No puede llevar el nombre, la imagen que el diablo, que el mundo, que la carne o el pecado le dieron cuando estaba perdido. Debemos creer y confesar lo que Dios dice que somos ahora, hijos de Dios, y vivir de acuerdo a ello. Si estamos en la voluntad de Dios y lo que estamos confesando es palabra de Dios, somos bendecidos.
Y no importa que tan difícil parezca el desafío, si Dios nos dice que tenemos victoria, entonces lo lograremos todo en el nombre del Señor Jesús. Debemos tener mayordomía sobre las palabras que confesamos. ¿Usted cómo se pinta? ¿Qué es lo que dice usted de usted mismo? Las palabras que usted habla cuando habla de usted. ¿Está hablando lo que Dios dice de usted? ¿O lo que su mente, lo que sus emociones, lo que sus sentimientos, lo que el engañoso corazón le dice de usted? Pregúntese bien, porque de esto tenemos que tener mucho cuidado. Si queremos cambiar una situación, tenemos que cambiar las palabras que confesamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué palabras cambiarán nuestro mundo? Lucas 4, 16 al 21 dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Dice la palabra que leímos, y como era su costumbre, fue a la sinagoga. Su costumbre era congregarse, ir a escuchar, ir a ver, donde se meditaba, se estudiaba, se exponía la palabra de Dios. Hay personas que creen en esto de la mentalidad positiva, de la autohipnosis, de hablar cosas buenas de ellos frente al espejo y pregonarse ellos mismos buenas ideas. Yo no estoy hablando de eso, yo no creo en esas cosas. No creo que seamos nosotros los que tengamos el poder creador. Estoy hablando de lo que Dios ha determinado. En esto sí se aplica lo que Dios ha decretado desde la eternidad para usted y para mí. Debemos conocer la palabra de Dios, para eso debemos ir donde están los que hablan la palabra de Dios. No se equivoque, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas juntas, las malas compañías, dice esta versión, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué se está hablando? ¿Dónde se está educando? Como tenía costumbre, el Señor fue a la sinagoga. Ahora, luego dice, se le dio el libro y encontró el lugar donde estaba escrito. Quiere decir que él, aparte de escuchar lo que se exponía, también escudriñó, se tomó tiempo para buscar en la palabra. Ahora, ¿qué buscaba? Encontró el lugar donde estaba escrito acerca de él y comenzó a leer la escritura. Él dice: yo soy del cual esta escritura está hablando. Esta escritura es para mí y está hablando acerca de mí. Hoy se cumple la palabra delante de ustedes. Dios también quiere que encontremos dónde va a empezar a cambiar nuestra situación, dónde encontramos las palabras que cambian nuestro mundo. Dios quiere que encontremos las escrituras que se apliquen a nuestra vida en este momento en particular, y que con pasión las confesemos como nuestras. Que con audacia podamos decir: esta es la bendición que Dios me dio, y ninguna oposición o ningún enemigo puede anular algo que Dios ha dicho, porque vive, porque es palabra de Dios. Cristo vive, su palabra vive, vivo por su palabra. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo usó las escrituras. Desde el comienzo de su ministerio, allá cuando fue llevado a la tentación en Mateo 4, hasta el final de ello después de la resurrección. Cuando el diablo lo tentó, Mateo 4, versículo 4, 7 y 10, dice que Jesús usó la escritura. Jesús le respondió: escrito está. También está escrito, 4:10, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. Y luego de su resurrección, cuando se encontró con aquellos que caminaban hacia Emaús, Lucas 24, 27 dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Jesucristo encontró lo que se decía de él en la palabra. Juan el Bautista también se identificó con lo que las escrituras decían de él. Juan capítulo 1 versículo 21 al 23 dice:
¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy, contestó. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Mire la pregunta. Juan Bautista respondió: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Encontró las palabras que hablaban de él y las confesó con vehemencia, con autoridad, delante de sus enemigos. Juan respondió con una escritura de la Biblia. Él encontró el lugar donde estaba escrito acerca de él. No dijo lo que sentía. No dijo lo que sus emociones le dictaban. Dijo lo que la palabra de Dios declaraba. No dijo cómo se veían las cosas. Dijo simplemente: esto es lo que soy. Soy lo que la Biblia dice que yo soy. Soy una voz de uno que clama en el desierto. Eso dijo el profeta Isaías. ¿Habrá en la escritura versículos que hablen de usted? ¿De quién es? ¿De lo que puede esperar? ¿De la autoridad que usted tiene? Por supuesto que sí. Pero si confesamos derrota y después nos andamos preguntando por qué no tenemos victoria. Confesamos debilidad y nos quejamos porque no tenemos fortaleza. Confesamos maldición y queremos bendición. Debemos hablar fortaleza, entonces viviremos en fortaleza. Debemos hablar victoria y vivamos en victoria. Debemos decir con nuestra boca lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Hebreos 11:3, lo leímos, dice así: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. El universo no es eterno, pero Dios sí es eterno. Todo existía, aunque no se veía, pero ¿dónde estaba? Estaba dentro de la mente de Dios, en la palabra creadora. Hasta que Dios habló, es que todo empezó a tomar forma, porque era el poder creador de la palabra de Dios. Debemos encontrar lo que Dios dice de nosotros. No importa lo que sintamos o veamos. Si Dios lo dice, mi hermano, mi hermana, es verdad. Y debemos confesar con toda confianza lo que Dios dice. Debemos entender el poder que hay en la confesión. Confesar significa decir lo que realmente es, estar de acuerdo. Si va a confesar la palabra de Dios, diga lo que está escrito y póngase de acuerdo con lo que Dios dice. Note lo que dice el profeta Isaías 55, versículos 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ponga la palabra de Dios en su corazón, pero también póngala en su boca. Debe confesarla. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Para cambiar una situación en que estamos, debemos cambiar las palabras que hablamos. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Somos nuevas criaturas. No podemos tener los mismos defectos que teníamos cuando estábamos perdidos. Algunos justifican su forma de ser en su pasado, pero la Biblia no justifica eso. El problema se presenta cuando en lugar de estar en Cristo, hablamos según la carne. Colosenses 1:12 dice: dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dios nos ha facultado, no éramos facultados, no es nuestro ego, no es parte de nuestro optimismo. Esto no es una mirada optimista, esto es realismo puro. Nada es más real que Dios, nada es más real que su palabra inerrante y perfecta. Nosotros, si confesamos la palabra de Dios, confesamos la realidad de Dios. Fuimos
perdidos, pero ahora hemos sido facultados. Ahora Dios nos ha dado la facultad para vivir en luz. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No tenemos que confesar ya lo que fuimos, sino lo que somos estando en Cristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Por culpa del pecado entró la ley, y por la ley la muerte, la enfermedad, la maldición, el dolor, los problemas y las opresiones satánicas. Pero con fe confesamos que somos redimidos, hemos sido comprados por precio, somos libres de esa maldición, de todas esas cargas. Ahora no tienen esas maldiciones poder sobre nosotros, ni la enfermedad, ni la ley, ni la maldición, ni el dolor, ni la muerte, ni los problemas, ni las opresiones satánicas tienen autoridad sobre nosotros, porque somos hijos de Dios. Ahora somos libres, redimidos por la sangre de Cristo. Terminemos esta tarde. Conclusión. Marcos 11, 23 y 24 dice: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá. Lo obtendrá. Cuando confesamos la palabra de Dios, cambiamos la situación en que nos encontramos, pero para ello necesitamos tener fe. Hay 3 niveles de fe que están actuando en las personas y debemos considerarlas. Primer nivel es cuando recibimos la medida de fe en nosotros. El segundo nivel es cuando la hacemos crecer, esa fe, esa medida de fe, por el oír de la palabra de Dios. Creo que hay un Dios grande, creo que es mi Salvador y Él es todopoderoso. La palabra de Dios ahora me empieza a instruir de qué hace ese Dios y qué quiere hacer conmigo ese Dios. Segundo nivel. Tercer nivel, la confesamos haciéndolo parte de nuestra vida. Ya no solo sabemos, sino que vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. El primer nivel nos separa de los seres irracionales o de los incrédulos perdidos. El segundo nivel nos separa de los carnales. Y el tercer nivel nos separa del fracaso y de la frustración. Cuando confesamos la palabra de Dios en toda situación, vamos a vivir siendo más que vencedores. Es parte del discipulado esencial tener mayordomía de las palabras que confesamos. Mi hermano, mi hermana, le invito a que también guardemos esta parte de la enseñanza y que lo que hablemos sea lo honesto, lo correcto, lo que es de edificación, lo de buen nombre. En eso pensemos. Llenemos nuestra vida de palabra de Dios y hablemos la palabra con fe. Pidámosle a Dios que nos dé también fuerza en esta área. Cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias por su palabra. Sus palabras son espíritu, sus palabras son vida. Sus palabras, Señor, crean la realidad que vivimos. Por la fe entendemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por el poder de su palabra. Es usted el que sana, el que salva, el que liberta, el que cambia, el que fortalece, el que transforma. Le ruego, Padre amado, que su palabra haga vida en nuestros corazones. Pero aparte de saber su palabra, que esa palabra condicione nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, planeamos, que sea forjado, dirigido, Señor, controlado por su palabra. Que llevemos todo argumento y toda altivez sujeto a la obediencia a Cristo, pero a la vez también la palabra que hablamos sea palabra de vida, palabra de Dios, bendición. Bendecid, bendecid y no maldigáis. Nos enseña su palabra. Señor, que podamos vivir de acuerdo a esa palabra y así seamos buenos mayordomos de este tesoro inmenso que es el conocimiento de la palabra de Dios, las promesas y la palabra profética más segura. Se lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. No podemos nosotros crear nada, somos criaturas, pero se nos ha dado la herramienta para vivir en victoria. Ella es la palabra de Dios, infalible, inerrante, eterna. Confesemos la palabra de Dios para nuestras vidas y veremos un cambio en nuestras situaciones. Dios le bendiga.